Un saludo a toda la radioaudiencia de Herbol. Efectivamente, el día de ayer el Gobierno Nacional, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora, ha llegado a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana en materia salarial. En términos concretos, se está incrementando el haber básico en 3% y el salario mínimo nacional en 4%, lo que significa que en el salario mínimo nacional, que estaba en 2.164 bolivianos la pasada gestión, para esta gestión 2022 es de 2.250 bolivianos. El incremento del 3% en el haber básico en el sector público solamente alcanza al sector de salud y educación. Adicionalmente, el pago de este incremento de los meses de enero a abril es retroactivo y tendrá que ser cancelado según reglamentación que saldrá en las normativas y en el decreto supremo del 1 de mayo. Y el Gobierno Nacional con esto está haciendo la reposición, especialmente en el haber básico, que no tuvo ningún incremento en la gestión 2020 y 2021. Por lo tanto, en términos de justicia social, se está haciendo la reposición del poder de compra del salario en la economía nacional. Ministro, si me permite, por favor, es muy importante que la población conozca de una manera didáctica, ¿no?, cuáles son los sectores que van a recibir y cuáles son los que no. En el sector público usted ha sido claro, ha dicho salud, educación. Por ejemplo, usted no va a recibir como ministro, pero ¿qué pasa con los empleados de empresas públicas? YPFB, EVA, por ejemplo, y particularmente de las empresas mineras, Huanuni, Colquiri, que operan bajo la tuición del Estado y que tienen una importante cantidad de trabajadores. ¿Qué pasa con ellos? Nuestra negociación y el acuerdo ha sido claro en términos de que empresas públicas y otras entidades del gobierno central no van a recibir el incremento en su haber básico. No va a ser, solamente es para el sector de salud y educación. Fuerzas Armadas, policía, no van a recibir. En cambio, por decir, gobernaciones, municipios, universidades, tienen sus regímenes de autonomía. Por ejemplo, la gobernación tiene su propia asamblea legislativa departamental, los municipios tienen su asamblea legislativa municipal, las universidades tienen sus consejos académicos, sus consejos universitarios, honorables consejos universitarios, donde ahí determinan la factibilidad del aumento salarial en sus instituciones. Por lo tanto, en el sector público esto queda así delimitado. En el sector privado, el haber básico, la base de negociación es de 3%. Entonces, empleadores se reunirán con los sindicatos en la parte privada y negociarán sobre esta base del haber básico. Y si quieren contratar, digamos, un trabajador dentro de la empresa, lo mínimo que le deben cancelar es 2.250 bolivianos. En particular en el sector minero, ministro, recién ha hablado Gonzalo Quispe, que es ejecutivo de los mineros asalariados, y él asume que es para todos y que los únicos que no se están beneficiando son militares y policías de alto rango. Entonces, tal vez esto habría que hacer una aclaración, que tampoco las empresas estatales se van a beneficiar de este 3%, o hay alguna posibilidad que haya acuerdos internos en las empresas. Las empresas públicas no están alcanzadas con este incremento salarial y es ya determinación para el gobierno central y para sus empresas públicas que no haya esto. ¿Por qué? Porque para haber hecho el esfuerzo de incrementar al 3% el haber básico y el salario mínimo nacional al 4%, se ha hecho una estimación y también se ha hecho algunos recortes en algunos proyectos de inversión y otros no pueden paralizarse. Por lo tanto, dentro de las empresas públicas no hay este aumento. En el sector privado, ministro, hay mucha gente, tal vez el grueso de los trabajadores sean del sector privado, no más que el del sector público. Usted dice la base de negociación es el 3%. Esto, para entenderlo mejor, ¿es un mínimo de 3% que tienen que negociar o el 3% es un parámetro en torno al cual puede ser
más bajo o más alto el incremento? Es un parámetro piso. ¿Qué significa? Que esa es la base de negociación. Ahora, si desean incrementar o llevar a un incremento mucho mayor, ya es producto de esa negociación entre sindicato y empleadores. ¿No puede ser en el sector privado el incremento salarial menos que el 3%? No, porque justamente esta es la base de... Si no, no habría esto, ¿no? Podrían haberlo hecho ya sin el decreto supremo, negociar ya desde enero y decir, bueno, les podemos dar el 0,00001, digamos, ¿no? Es lo que podemos dar los empleadores y los trabajadores, decir, no, den solamente el 1%, ¿no? No, justamente este 3% es la base para la negociación en el sector privado. Muy bien, ministro, entonces va quedando clara la figura porque se ha generado esa duda, ¿no? Tal vez un trabajador del sector privado, bueno, si dicen salud y educación, yo no soy salud y educación. Entonces, se puede... En el sector público, ¿no? En el sector público, pero en el sector privado queda claro, ministro, tal vez refiriéndose un poco más directamente a la gente que trabaja en el sector público, ellos sí van a tener su incremento mínimamente del 3%, sujeto a una negociación que incluso puede ser superior. En el sector privado. Entonces, dirigiéndose a la persona... Sí, en el sector privado... las empresas y los trabajadores que tengan su representación sindical pues podrán negociar el haber básico sobre la base de este 3%. Si los empleadores pueden dar más y están en esas posibilidades, pues va a ser el resultado de esa negociación. Y la contratación en la parte privada, como también en la parte pública, para incorporar a alguien mínimamente se le tiene que pagar 2.250 bolivianos. Por lo tanto, queda establecido que en el caso del gobierno central y el ámbito público, solo salud y educación son los sectores que van a recibir el incremento en el haber básico. Ministro, ya han hecho los cálculos en el sector público, este incremento de 3-4% en salud y educación, ¿cuánto va a significar en recursos? Sí, lo hemos hecho. Estamos todavía afinando los cálculos, pero digamos está en el orden de unos 500 millones de bolivianos. Importante eso, ministro, saber la cantidad de recursos que va a erogar el Estado también en esto. Ahora, ministro, con esta flexibilidad que se ha dado, imagino que están calculando que no va a haber un impacto fuerte, al menos en el sector público. Pero con el 3% para el sector privado, ¿los empresarios tendrían que estar tranquilos? Según sus cálculos, ¿pueden costear este incremento? Bueno, los empleadores y los empresarios nunca ven aquí en ninguna parte del mundo incrementar los salarios. Tal vez en Japón creo que hay una cultura de siempre premiar en la fase de ganancias a los trabajadores. Pero en general los empleadores nunca van a estar de acuerdo en incrementar salarios. No obstante, la parte importante que aquí hay que señalar es que la economía está en una fase de expansión. Estamos en una fase de reconstrucción de la economía. Varios sectores se están recuperando y eso está permitiendo que se dinamice la economía. Por lo tanto, creemos que estos números dan la posibilidad a los empresarios de seguir con la actividad económica porque hay un ambiente de recuperación que no creo que sea el motivo por el cual van a despedir, van a cerrar las empresas de ninguna manera. Si estuviéramos en una fase descendente de recesión, obviamente sí, ahí es posible que este incremento haga no factible que sigan produciendo las empresas y en sus actividades normales, pero en esta fase que estamos viviendo en este momento de ascenso, reconstrucción y recuperación de varios sectores de la economía, por eso se ha dado el crecimiento del 6,1% en el 2021, estamos seguros de que la economía va a soportar este incremento tanto en el haber básico como en el mínimo nacional. En estas perspectivas positivas que manifiesta el ministro respecto a la recuperación y la reactivación económica,
Si bien eso, incluso desde el año pasado ya se hacen esas previsiones, el presupuesto general del Estado, sin embargo han habido condiciones geopolíticas internacionales que están afectando, que pueden mover de alguna manera los números, básicamente la guerra, el incremento de los precios internacionales, los hidrocarburos, la subvención que tenemos. En ese marco, ¿el gobierno está confiado que aún vamos a tener estos resultados previstos en el presupuesto o está todavía a la expectativa de qué puede suceder? Justamente en el programa fiscal financiero que hemos firmado hace un par de semanas, hemos incorporado todos estos cálculos de los efectos que tiene para commodities, o sea, precios de materias primas, niveles de exportación, niveles de producción, los efectos que podría tener el conflicto bélico Ucrania-Rusia para la gestión 2022. Por lo tanto, en el programa fiscal financiero ya ha incorporado, ha internalizado esto. Obviamente, siempre hay márgenes de la severidad que puedan tener estos efectos, pero aún así hemos considerado estos elementos. No obstante, hay que considerar, hay que tomar en cuenta, estimado Juan, que en este ambiente donde los precios de los alimentos están subiendo, fertilizantes, insumos para la parte agropecuaria, vemos una oportunidad para el país para producir los mismos. Urea, ¿no?, que lo está demandando Brasil, Paraguay, porque lo traían de Rusia y ahora hay problemas de abastecimiento en esa línea. Nosotros con nuestra planta de urea estamos satisfaciendo el mercado nacional e incluso estamos exportando. Ya vamos por más de $70 millones de exportación de urea, abasteciendo el mercado nacional. O sea, es una secuencia. Si tú abasteces el mercado nacional, puedes sacar excedentes para la exportación. Por lo tanto, creemos que hay un ambiente importante de oportunidades que van a ser aprovechados de manera adecuada, tanto por las empresas públicas como también por las empresas privadas. Ministro, llegando al final, este panorama positivo que usted está viendo respecto a la situación internacional, las oportunidades que se pueden presentar en este contexto, ¿hay alguna manera que también en el contexto de este incremento salarial y de las perspectivas de los empresarios se pueda promover desde el gobierno o fomentar que nuestros empresarios, el sector privado, pueda aprovechar de esta situación internacional y no solamente verla desde la perspectiva negativa? Mira, el gobierno nacional ya desde el año pasado y finales del 2020, cuando hemos asumido como gobierno nacional, el presidente Luis Arce Catacora ha sido enfático en apoyar todo lo que se ha referido a la producción. Por eso está el crédito Sí Bolivia, está nuestro esquema de sustitución de importaciones. A la fecha ya más de 540 millones de bolivianos han sido entregados a microempresarios en el crédito Sí Bolivia, que ha involucrado a más de 7.500 operaciones de crédito, sin considerar que se ha dado también a pymes y empresarios medianos y grandes. O sea, está ahí la oportunidad de crédito al 0,5% para sustituir importaciones. Está el incentivo de traer maquinaria para el sector manufacturero, agrícola, minero y de la construcción a IVA cero, gravamen arancelario cero. O sea, tú puedes, si ubicas una máquina de segundo uso o alguna también nueva que tú quieras traerla para incorporarla a tu proceso productivo de afuera, la traes a IVA cero, gravamen arancelario cero. Entonces, son elementos de apoyo a la parte productiva, al microempresario, al mediano empresario, al gran empresario. O sea, están ahí las condiciones dadas para que se aproveche este entorno y se pueda mejorar la productividad en la economía. Muy bien. Por último, ministro Montenegro, ya se viene el 1 de mayo, fecha importante para los trabajadores. El decreto del incremento salarial, ¿se va a firmar esta fecha como usualmente se hace? ¿Ya se ha preparado el texto? El texto está en elaboración en estos momentos y de seguro, como es ya costumbre, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, hará la entrega de este decreto supremo a los trabajadores de la Central Obrera Boliviana el 1 de mayo.
Muy bien, le agradecemos mucho, ministro, por su gentileza de haber venido a los estudios de Herbol y siempre con las puertas abiertas para cualquier oportunidad, ministro. Más bien, yo soy el agradecido, Juan, por el espacio que me da Herbol y a todos los radioyentes y a todos los que siguen las redes sociales de la red Herbol. Muchas gracias.